Casa Rosada y siguen sosteniendo que en principio no iría nadie a declarar porque fueron citados por la Comisión Libra. Pero para adentrarnos un poquito más en todo este tema, tenemos del otro lado de la línea al titular del PRO de Córdoba, Oscar Agos Carreño, que es uno de los principales impulsores, en este caso desde Encuentro Federal, de la investigación Libra. Viajó a los Estados Unidos a propósito de esto y lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. Fabián Waldman, Oscar. Fabián Waldman y Luciana Glesser de este lado te saludan. Hola Fabián y Luciana, muy buen día para ustedes, gracias por la invitación. Por favor, al contrario, un gusto tenerte. Y lo primero, bueno, te pedimos un resumen de lo que aconteció ayer en la comisión como para poner en autos a la audiencia y a aquellos que no están enterados. Bueno, ayer fue una reunión muy importante porque es la primera reunión operativa que tenemos en mucho tiempo. El gobierno en su desesperación bloqueó totalmente el funcionamiento de la comisión. Es verdad que hemos logrado reuniones informativas, es decir, que escuchamos en algún momento durante 9 horas a damnificados, a técnicos y a periodistas que han llevado mucha luz e información muy importante, pero después de eso no lográbamos el funcionamiento. La semana pasada tuvimos una reunión que tenía que ver con cuestiones prácticas, que es la elección de autoridades y la decisión de días y horas para funcionar y cómo funcionaríamos en adelante. Y gracias a ello, la semana esta lo que hemos logrado es aprobar un reglamento que da las garantías a los investigados y a todo el mundo de cuál va a ser el mecanismo a utilizar y las herramientas de defensa y todo lo necesario para dejar claridad de que esto no es una jugada política, sino algo serio. Y acto seguido, en un proceso un poco largo, pero importante, aprobamos la batería de medidas o la primera batería de medidas que vamos a tomar para continuar con la investigación. Ello incluye mandar un oficio consultando por escrito una serie de cosas al presidente de la Nación, citaciones a funcionarios públicos y otras personas. Por ejemplo, hemos citado a la hermana del presidente, a la secretaria general de la presidencia y a otras personas. Hemos aprobado crear una subcomisión que se adentre en la causa penal que hay en Argentina. Esto tiene que ver con el secreto de sumario. No podríamos pedir una fotocopia y tenerlo en nuestro expediente porque eso sería violatorio de lo que dice la Constitución, pero sí podemos tener un grupo de diputados que se adentre, hablen con el fiscal, hablen con la jueza y intercambien información. Y por último, hemos definido mandar una serie de oficios, es decir, de consultas por escrito a muchas empresas y entidades para que den la información que necesitamos, particularmente cuestiones como aclarar quién es el que recibió esa famosa transferencia que mandó David desde adentro de la Rosada o a la media hora de que salió, quién inyectó fondos para que exista Libra y quién los retiró generando el rack pool. Oscar, bueno, en primer lugar, ustedes definieron ayer también que van a utilizar una posibilidad que tiene el Congreso, que es de citar, en caso de que haya resistencia por parte de los funcionarios a través de la justicia, a cada uno de ellos. Sí, lo que hemos hecho es aprobar un reglamento que no es muy distinto a otros reglamentos similares que ha tenido el Congreso y efectivamente tiene un artículo que dice que si, por ejemplo, citamos a un funcionario público y decide no venir, nosotros tenemos la facultad de, con auxilio de la justicia, requerir que se lo compela a ir al Congreso. Veremos si utilizamos, si es necesario, veremos qué hacen los funcionarios que sean citados, pero la verdad que queremos tener la mayor cantidad de elementos y herramientas posibles dentro de lo que marca la Constitución para que dejen de eludir las responsabilidades de explicar al Congreso y a la sociedad qué es lo que sucedió con Libra. Ahora, el gobierno aduce que todo esto es por las elecciones, el tema de Libra, por ejemplo. Bueno, nosotros fuimos muy responsables en hacer todo el caminito para que lleguemos a que esto esté terminado antes del cronograma electoral, incluso de la provincia de Buenos Aires, para que no pase eso. Fue el gobierno el que trabó las cosas, el que dejó de negociar, el que buscó 1000 artilugios para que esto se caiga. No logró hacerlo. Nosotros recién hace 2 semanas logramos hacer una tercera sesión por este tema, cuarta sesión, mejor dicho, por este tema, para lograr destrabarlo y nos hemos puesto manos a la obra la semana pasada y esta semana. Trataremos de ser muy cuidadosos de que no pueda hacer acusaciones de ese tipo el presidente, de que hay política o que estamos usando el programa electoral para hacer esto. Buscaremos los métodos para que la sociedad lo vea, más allá de lo que diga el presidente. Y lo que le puedo decir es que si esto se demoró es porque, de la misma forma que los temas sociales como la discapacidad,
jubilaciones, universidades, todos esos temas se van demorando porque los vetos el presidente lo hace sobre el final de los 10 días que le da la ley. Por lo tanto, digo, el juego de bloqueo que genera el presidente es el que lleva a que tengamos muchos temas delicados en medio de las elecciones. Sí. Diputado, lo saco de la comisión y lo llevo al pleno de la Cámara para preguntar sobre cómo viene el destino de Martín Menem, ¿no? Tan apuntado en el medio del escándalo de las coimas y están discutiendo la continuidad de Martín Menem como presidente de la Cámara. Bueno, la verdad que no hemos conversado eso. Yo creo que bueno, el presidente de la Cámara tiene que dar explicaciones junto con muchos otros funcionarios de varias situaciones que se acusan. Es verdad que hay un bloqueo en el Congreso que el oficialismo en su conjunto no ayuda. Creo que el presidente de la Cámara ha aprendido mucho, pero bueno, falta resolver este tipo de cuestiones que andan dando vueltas, que son de público conocimiento, y eso requiere, bueno, dar explicaciones. No sé, hablan de que ahora incluso hay grabaciones en reuniones dentro de la presidencia de la Cámara, sin dar las explicaciones de a qué se refiere con eso o a quién se acusa. No sé si ha hecho una denuncia penal. Bueno, seguramente algunas personas tendrán esa intención. Yo en las mesas que he estado sentado con varios diputados de varios bloques no se ha planteado en firme ni esa posibilidad ni modificar autoridades de las comisiones, pero bueno, si las comisiones siguen absolutamente trabadas cuando las preside el gobierno, si todo sigue absolutamente bloqueado, por supuesto que habrán personas que buscarán lograr mayorías para que se desbloquee y para que funcione. Y esto puede ser el caso, por ejemplo, de la Comisión de Presupuesto que encabeza José Luis Espert, a quien pareciera que es cada vez más, no digo repudiado, pero rechazado por muchísimos legisladores y no solamente de la oposición. Bueno, yo no he escuchado eso más allá de rumores, me lo han preguntado algunos periodistas, pero no lo he hablado con diputados ni nadie me ha planteado que están buscando eso. Sí es cierto de que hay fuertes acusaciones. Ayer un diputado en la Comisión de Libra despachó mucha información y pidió que la investigación lo alcance a José Luis Espert. Por lo tanto, bueno, habrá que ver quién plantea eso. Ahora sí hay que decirle a la sociedad de que la Comisión de Presupuesto no solo fulminó la posibilidad de tener un presupuesto el año pasado, veremos qué hace este año, sino al mismo tiempo que hay un bloqueo enorme con muchas leyes muy importantes de lo social que no caminan sencillamente porque Espert no abre la comisión para que lo discutamos. Carreño, como parte, ¿no? Entiendo que seguís siendo parte del PRO, bueno, tenés alguna dinámica un poco díscola respecto al acuerdo que tiene ese espacio político con la Libertad Avanza, y en ese marco preguntarte si recibís algún tipo de presiones por parte de tu espacio político por cómo te estás moviendo en el marco de estos escándalos. Bueno, hay diputados del PRO en 3 bloques, hay algunos que están en la Libertad Avanza, otros que están en el Frente PRO y no necesariamente votan todos juntos, se ha visto particularmente en las últimas votaciones mucho más allá, y hay diputados del PRO que responden a los gobernadores que están dentro del bloque en el que yo estoy. Digo, más allá de los bloques que estemos, yo estoy intentando votar sin alejarme de los valores que siempre representó nuestro partido. La pelea contra la corrupción del kirchnerismo en su momento era nuestra principal bandera. Nunca fue nuestra bandera que haya un topo dentro del Estado destruyendo todo, sino al contrario, la buena gestión del Estado siempre fue una bandera muy importante para nosotros. Defender los jubilados a través de la reparación histórica fue algo de Cambiemos en el gobierno de Mauricio Macri. Lo que fue dotar a las universidades de recursos fue una bandera que siempre nos planteamos el PRO. Por lo tanto, yo estoy en el mismo lugar de siempre. Si otros se corrieron y se acercaron, digamos, a la Libertad Avanza con alguna especulación de cargos o de algún otro tipo, bueno, lo tenían que explicar ellos. Yo estoy votando y haciendo mi trabajo en el mismo lugar de siempre. ¿Cómo ves hoy al gobierno en función de la situación política, económica planteada? ¿Cuánto tiene para volver para atrás en función de haber perdido las banderas, que hablaba de supuestamente sostener el dólar, darle una vida mejor al sector de la discapacidad, hablar de trabajadores del Estado efectivamente eficaces? Bueno, yo lo que creo es que el gobierno se metió solo en generar unas altísimas expectativas que después difícilmente podía cumplir, porque posiblemente si no hubiesen bloqueado todo el funcionamiento en el Congreso, hubiesen habido más inversiones y con más inversiones hubiese sido más fácil cumplir más promesas. Pero bueno, el bloqueo y la pelea constante, que es la que hace que no surja lo que prometió el presidente como una opción y a lo mejor que el Congreso lo acompañara, como lo hicimos al principio con la ley base, mejorándola, no aprobándole lo que él pedía,
pero trabajando en conjunto. Bueno, creo que hoy el gobierno es preso de la violencia que genera, del bloqueo que genera, y bueno, vemos que hasta parece que Estados Unidos le está suspendiendo lo que habían prometido como algo ya resuelto, que era viajar sin visa a los Estados Unidos, y la verdad que la mayoría de la gente está viendo cómo llegar a fin de mes, pero bueno, son los anuncios del gobierno los que se mete y después no sabe cómo salir. Yo lo que le sugiero al gobierno, como me parece que tienen que hacer todos los gobiernos, es que baje la beligerancia, que se ponga a trabajar junto con el Congreso, no contra el Congreso, y entienda que no hay enemigos, sino que hay adversarios en política, y yo creo que de esa forma, bueno, puede tener mayor tranquilidad y mayor posibilidad de éxito en sus planes en los 2 años que le queda. Entonces, si cede al consenso y se pone a negociar, zafa de todo este escándalo y este clima, esa es la pregunta, ¿no? Porque está envuelto, digo, ¿hasta dónde puede escalar este escándalo? Y también, ¿no?, el agotamiento del modelo económico, y ahí la pregunta concreta es, ¿termina el mandato? ¿Hay posibilidad de una asamblea legislativa? ¿Se discute esto en la Cámara? Bueno, yo creo que no se discute, la verdad que no se está discutiendo nada que tenga que ver con una asamblea legislativa, ni mucho menos. Creo que todos en el Congreso, incluso el kirchnerismo más duro, la izquierda, con los que uno hablan, nadie ha planteado ese tipo de cuestiones, y eso es sano en la democracia, digamos. Por supuesto que el Congreso tendrá que hacer lo que tenga que hacer si se dan situaciones de ese tipo, pero nadie lo está hablando, ni fogoneando, ni buscando. Yo veo que los escándalos que está teniendo el gobierno vienen de las entrañas del propio gobierno. Son audios que se filtran de reuniones donde ellos estuvieron con gente de su confianza, o se están acusando de grabaciones internamente entre gente de los libertarios, y el tema Libra se metió solito el presidente, bajó el posteo solo el presidente, no dio explicaciones solo el presidente, y después su ex canciller lo acusa de estúpido o de corrupto. Por lo tanto, yo no veo nada golpista. Ahora, yo creo que si el gobierno, a ver, el tema de corrupción, si hay corrupción, bueno, tendrán que apartar a los funcionarios, y eso facilitará que haya orden en todo esto, y además veremos cómo se resuelve judicialmente. Ahora, yo creo que en la medida que siga un bloqueo y una pelea constante con el Congreso, va a ser muy difícil que como cualquier gobierno, logre los resultados que se plantean, y sobre todo que en el mundo vean a la Argentina un lugar interesante para poner plata, para hacer inversiones, para acercarse, para abrirle las puertas, que era lo que lo que prometía Javier Milei. Y eso no va a pasar en la medida que él bloquee todo. Y esos inversores ya no ven en Javier Milei alguien que garantice las condiciones, ¿no?, para venir a la Argentina. Digo, se le cerró esa puerta también. Pero no pensé, a ver, no hay que pensar, digamos, no hay que ser un experto en temas internacionales para imaginarlo, en el sentido de que un inversor que esté, por ejemplo, en Estados Unidos, que tenga para invertir en la India, que está creciendo mucho y le da más seguridad jurídica y tiene mano de obra barata y muchas cosas, o la Argentina, que por un acto de fe al presidente, pero que no hay seguridad jurídica porque hay peleas constantes con los otros poderes, que el presidente cambia constantemente de humor, y con eso se ha puesto muchas situaciones institucionales, y la economía se está trabando, y si a eso sumamos una crisis de empleo muy grande, conflictos sociales con jubilados, con discapacitados, bueno, los inversores tendrán que elegir ir a lugares donde no van a tener que administrar toda esa conflictividad, y me parece que ese es el desafío. Nosotros tenemos que ser atractivos, y eso es responsabilidad de todos, ser atractivos para que inversores vean a la Argentina como un lugar donde traer dinero. La última de mi parte, Oscar, perdón, estoy mal hoy a la mañana. Preguntarte, ¿cómo ves el panorama? De punto, sé que no es tu expertise la economía, pero está claro que todos hablan de una probable devaluación. Especialmente en algunos sectores. Bueno, vos pertenecés a la provincia de Córdoba, donde desde hace rato vienen pidiéndolo. ¿Cómo ves esa posibilidad y qué es lo que causaría, digamos, en la economía argentina y en la credibilidad del gobierno? Bueno, el gobierno fue el que primero dijo que iba a levantar el cepo, tardó en hacerlo, después dijo que iba a ser absolutamente liberado el cepo, y eso no sucedió porque solo liberó personas físicas y no a jurídicas, y después fue solo el que se metió con el FMI en un acuerdo de bandas que ahora está desconociendo por
poner al Tesoro de vuelta a financiar que no suba el dólar. Por supuesto que todos queremos tener el dólar en el lugar donde nos conviene. Lo que sucede es que para eso hay que producir más, no hay que tener la crisis de empleo que estamos teniendo, y eso es un enorme desafío en el que también el gobierno se metió solo. Yo creo que con la ley base se le dieron las herramientas para que esto no sucediera, y el gobierno, bueno, la chocó. Tiene que resolverlo, tiene que acercarse de vuelta al Congreso, buscar de vuelta los consensos necesarios para salir adelante, y tiene que mandar un presupuesto, porque si bien acomodó la macroeconomía, y eso lo celebramos, la microeconomía la chocó y la está chocando, y eso se resuelve con discutir seriamente un presupuesto de una vez por todas, donde pongamos las prioridades de la microeconomía, las prioridades de la gente, también entre los primeros temas a resolver. Por supuesto que la sábana es corta, pero bueno, este gobierno gastó muchísima plata en aviones de guerra, en espías, y la verdad que el ajuste se lo hace pagar a jubilados, a discapacitados, a profesores universitarios. Bueno, esa discusión para mí es clave. Se va a dar ahora en septiembre porque están obligados por ley a mandar el presupuesto. Esperemos que estén a la altura de no boicotearlo como el año pasado. Solo a modo de consideración y ya despidiéndolo, bueno, me cuesta entender esto de la economía ordenada con todos estos factores que vienen después, ¿no? Pero más allá de eso, que es para discutir largo y profundo y tiene muchas cosas más importantes que hacer el diputado, lo despedimos agradeciéndole mucho haya habilitado este intercambio, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo. Abrazo. Bueno, ahí pasaba Oscar Reño, titular del PRO de Córdoba, ahora integra el bloque de Encuentro Federal, claramente separado del acuerdo con los libertarios, cercano a pichetismo, donde me parece muy interesante esto que dice, ¿no? El gobierno sale de este entuerto en un acuerdo con nosotros. Y esta es la definición, que nos venga a buscar, que nosotros le decimos cómo tiene que hacer las cosas.